Voy a quedarme aquí un poco más, aunque me cueste, porque tengo la impresión de que nunca regresaré a Burdeos ni a tu tumba. ¿Para qué iba a volver? No tenemos nada que decirnos ya. Palabras, ¿no? Solo ese revoloteo amargo en mi pecho. Mi pequeño bastidor de bordados tiene una tela tensada, un vacío que me llama. Necesito hacer algo con las manos durante esta espera, esta visita, este duelo. Odiabas las labores de aguja, ¿verdad, mamá? Decías que eran un símbolo de la sumisión de la mujer, de la hembra obediente, casta, virtuosa. Admitías mi pasión por la costura solo como una posible opción para mi independencia económica, para no estar condenada a vivir a expensas de un hombre, de un marido tiránico. Que sea un oficio, decías. Y para mí era también un placer, un refugio, el pañuelo de mi imaginación. Nunca quisiste pasar una tarde tranquila conmigo, mamá. Sentadas, tú y yo cerca de la ventana, cosiendo y hablando de cosas íntimas o de lo que sea, de simples naderías. Añoré tanto ese tipo de cercanía contigo, de mujer a mujer. Y mira por dónde tú, muerta acá abajo, y yo sentada sobre tu tumba. Es la primera vez que lo hacemos. Enhebro un hilo negro, largo como uno de mis cabellos o los tuyos. Esto es solo el principio, Flora. Sí, haré un dechado fúnebre por ti, un muestrario bordado, un ejemplo de tus motivos preferidos, un abecedario, unos números y las frases dolorosas que martillan mi corazón. Y te bordaré a ti con hilos de tu propia cabellera, solo en la mitad de tu cabeza, porque tú quisiste repartirla así, con esa otra hija falsa a quien diste el cariño de tus últimas horas. Te clavo, madre, te clavo y te retrato, con mi aguja de plata, sí, mi aguja de plata. Ella me guía, mi aguja de plata, ella me despierta, me sacude, me calma y también me exige. Mi aguja de plata me empuja, chispazos que crispan todos mis nervios. Bórdala, aprisionala en esta tela, me dice. Hazlo ahora mismo. Y me pincha una y otra vez. No, no es solo dolor, es algo más, un gozo oscuro. Mi voz, mi odio, mi aguja de plata. Los dedos teñidos de sangre, mi voz, mi odio, y tú apareces. Sí, Flora Tristán aparece ante mí convertida en algo indeterminado, determinante. Tu rostro viene volando desde lejos, viene hacia mí, una furia, la melena negra y rizada, flotando a su alrededor, solo a un lado de la cabeza, con el resto del cráneo en hueso. Los mechones se separan convirtiéndose en serpientes. Medusa, ¿qué quieres?, me dice. Es como si estuviera advirtiéndome algo, cosas terribles. Me dejo llevar por mi aguja de plata. ¡Qué agitación! Me lacero más, las yemas me pican. No deja agujeros ni heridas. Se van hinchando, pero luego desaparecen. Empiezo por los ojos, esos ojos negros que me empequeñecían con su cólera y me hacían crecer con su ternura, las cejas perfectamente dibujadas. El sonido de un grito que viene desde la nada, mi voz, mi odio, mi aguja de plata, mi añoranza, mi incomprensión, mi soledad, mi aguja de plata, mi sangre, mi madre convertida en medusa en el centro de la tela. Va cediendo la ansiedad sobre su tumba, su rostro, su compañía. Buenas noches con todos y con todas que han venido el día de hoy. Este conmovedor texto que nos acaba de leer Denise corresponde a un monólogo de Aline frente a la tumba de su madre, Flora, en Burdeos, 4 años después de su muerte, en un homenaje.
Y es la forma en que inicia esta novela biográfica, en la que de golpe, sin ningún preámbulo, nos dice o nos evidencia la relación tan compleja que tenía Flora con su hija Aline, ¿no? Y es también una especie de introducción o de premonición a lo que sería después la relación de Aline con su propio hijo, Paul Gauguin. Flora Tristan, que duda cabe, es una mujer valiente, apasionada, importante para el feminismo, pero para el feminismo en el mundo y en el Perú, por supuesto, pero que como todo ser humano tenía estas luces, era una mujer de luz, pero también de oscuridad, ¿no? Y esta sombra, esta oscuridad cae sobre Aline y termina por distanciarlas, ¿no? Y una distancia que no logra siquiera acortarse ni en los últimos momentos de vida de Flora, ¿no? Quien al contrario lo que hace es reemplazar la figura de Aline con esta nueva hija, esta nueva heredera de su legado intelectual, de su gran proyecto que tenía ella, ¿no? Y por otro lado está Paul Gauguin, un pintor importantísimo para la historia del arte posmoderno, que desde niño ya mostraba este carácter tan temperamental, tan fuerte, y que lo que hacía era recordarle a su madre o abrirle viejas heridas, esos momentos tan oscuros que había tenido Aline en su infancia, en su adolescencia, y termina también por distanciarlos a ellos también, ¿no? Entonces es una historia en la que tanto Aline termina distanciada de la madre y años después termina también distanciada del hijo, ¿no? Fieta repara en esta figura que es Aline, esta figura que es una especie de bisagra entre Flora y Paul, y nos regala esta tremenda novela en la que delinea justamente este personaje, Aline, que podría parecernos, digamos, o podríamos decir que es una mujer tímida, pero también fuerte, porque vaya que hay que ser fuerte para sobreponerse y para no terminar, digamos, o desaparecer bajo la figura de la madre, de Flora y de Paul Gauguin, ¿no? Entonces, y sobre todo, Aline es una mujer resiliente, diría yo, porque a lo largo de su vida se logra sobreponer a las desgracias que ella termina padeciendo, ¿no? Tanto en su niñez, en su adolescencia, en su juventud y luego en la adultez. Entonces, Aline es una mujer que se sobrepone, que sobrevive a estas grandes desgracias, es una mujer inteligente, es una mujer culta, que fue acogida por las élites y que se supo manejar muy bien en las élites intelectuales, culturales, y que cuando llega acá al Perú también se supo manejar en las esferas de poder, ¿no? Una mujer muy inteligente que además su propia madre lo reconocía así, pero que sin embargo le reclamaba desde la perspectiva de Flora, esta falta de pasión o de amor por el proyecto que tenía Flora, ¿no? Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por invitarnos a esta mesa de diálogo y lectura a cargo de Denise, que ya nos hizo la primera entrega de este monólogo, de este libro de Fieta, Madame Gauguin, que considero es
uno de los libros que de alguna forma, para mí este libro es sumamente importante porque visibiliza a un personaje absolutamente invisibilizado, tanto por la madre, que en este caso es Flora Tristán, y el hijo, que fue este gran pintor Paul Gauguin. Y Fieta hace aquí un trabajo exhaustivo, ¿no?, en donde la destaca, a pesar de haber tenido una vida totalmente difícil, cruda en sus diversas etapas, niña, joven, adulta, tiene, digamos, varios puntos que destacar, ¿no? Aline, por ejemplo, y ya lo había comentado Estelí, desde muy joven, desde muy chica ha sido una niña totalmente brillante en el sentido de la sobrevivencia, ¿no? Es una sobrevivencia que se va hasta el final de sus días, sobrevivencia en tanto, por ejemplo, cuando su mamá tenía que hacer activismo, que era su pasión, ella se quedaba en hogares de amigos o en un internado. Entonces, jamás, digamos, tuvo la presencia de la madre presente, ¿no? Y con el padre fue drásticamente una relación muy, muy dramática, tal es así que el padre en algún momento la rapta, la lleva consigo, y también hay un tema de vejación, de violencia de género, de violación. Entonces, ya ustedes se imaginarán todo lo que pasó. Esto es, ojo, sin que esto se entienda como un dramatismo, como una cosa de dramatismo extremo, ¿no? Pero esa es la vida que ella vivió, que Madame Gauguin vivió, que Aline Chazal vivió, ¿no? Y quisiera cerrar esta participación. Justamente le había solicitado a Denise si nos podría leer un pasaje que tiene que ver justamente con el tema de esa relación que ella tuvo con Gustave. Gracias, Denise. Y Aline se dio cuenta de pronto que nunca se había enamorado, ni siquiera había tenido que descartar esa posibilidad. Con 35 años y 2 hijos crecidos, tenía suficiente euforia ahora con su nueva vida como para ni siquiera planteárselo. Pero sucedió y no le cupo duda. Es cierto que Clementine, que proclamaba ser una mujer muy enamoradiza, no dejaba de hablar de sus historias románticas y las ajenas cada tarde, o hasta las ficticias de las novelitas que leía o los poemas que a veces recitaba. La sala de costura se llenaba de una excitación compartida. Aline llegaba a sentirse turbada, con la piel deliciosamente erizada ante ciertos relatos, como no se había sentido desde que Catita le llenaba la cabeza con sus sueños. Pero era un amor imposible, y el dolor que eso le producía era casi tan intenso como su deseo de continuarlo. Le recordaba los impulsos incontrolables de las lesiones que ella misma se infligió durante años, placer y dolor, recompensa y castigo. Jamás se había sentido tan obsesionada con un hombre. En los momentos de soledad había empezado a hacerlo otra vez. Su vieja aguja de plata, tan fina y brillante, la llevaba a ese extraño y doloroso éxtasis. Luego, con las manos ensangrentadas y el caliente latido en las yemas de los dedos, la sumergía en una palangana de agua fría con pétalos de rosa. Y el velo líquido y rojizo que teñía el agua se convertía en un perfume melancólico, reconfortante. Gracias, Denise.